Buenos días, empezaremos con la fisiología pancreática, que ustedes ya han de haber revisado, pueden haberlo leído. Les quiero que complementen esta bibliografía, este video, perdón, con alguna bibliografía especial. Puede ser Sherwood, el Guyton, el Boron, cualquier resumen, Costanzo. En realidad, en la mayoría de los libros viene la mayoría de la temática que se aborda en esta presentación. Entonces, el páncreas, para empezar, sabemos que su histología es un órgano retroperitoneal y se encuentra situado abrazado por la estructura que es el duodeno. ¿Sí? El páncreas tiene un conducto central y este conducto central drena a través de la ámpula de Vater en el intestino delgado. Esa ámpula de Vater tiene un esfínter. ¿Cuál es el esfínter? Pues el esfínter de Oddi. ¿Sí? Entonces, ese esfínter de Oddi vamos a ver sus características principales en las siguientes presentaciones. Hablando del páncreas, tenemos que hablar que hay una porción endocrina y una porción exócrina. En esta presentación vamos a hablar de la porción exócrina, donde tenemos ya sea células ductales o células acinares. En esta parte de acá, a la derecha, tenemos una apreciación de los diferentes tipos de células. Tenemos inicialmente la célula acinar y también la célula ductal. La célula acinar es la que está secretando principalmente enzimas y la célula ductal es la que secreta principalmente bicarbonato/agua. Aunque también la célula acinar puede secretar agua. En la histología podemos continuar, podemos ver una imagen de cómo estas células se diferencian entre ellas. Tenemos la célula acinar muy diferenciada y con la presencia de algunos gránulos. Esos gránulos, ¿por qué se encuentran en la célula acinar? Bueno, estos gránulos de la célula acinar se encuentran ahí porque contienen algo que se llaman zimógenos. Ahorita vamos a revisar qué son los zimógenos. Y en la célula ductal es una célula principalmente sin gránulos, que su secreción es puramente bicarbonato y agua. Entonces, ¿cuáles son los tipos de secreción pancreática? Tenemos que hablar de la exócrina, que es la que nos compete el día de hoy, en la que podemos incluir la enzimática y la líquida. Ya hablamos cuál es, y la endócrina en segundo lugar. Los productos de las células, pues son muchos, ¿no? Y aquí en esta tabla vemos algunos de los productos de la secreción exócrina pancreática, con los que vamos a seguir a continuación. Y bueno, tenemos dos tipos de células, las células acinares y las células ductales. Las células acinares se encargan de producir productos enzimáticos, ¿sí? Estos productos enzimáticos se pueden secretar como enzimas activas o como zimógenos. Ustedes ya saben que un zimógeno es una enzima inactiva, entonces tiene que ser activada por algo. Y las enzimas activas no tienen que ser activadas, ¿no? Enzimas activas como amilasa, lipasa, colipasa, RNDNasas, cualquiera de estas, y algunas otras sustancias que puede tener la secreción acinar. Acinar, acuérdense, no estamos hablando de ductal, estamos hablando de acinar, que pueden ser inhibidores de la tripsina, que es uno de los que se encuentra acá arriba, y algunas otras moléculas que hablaremos a continuación. Y entonces tenemos que empezar a hablar también de que esas células pancreáticas pueden ser estimuladas por diferentes mediadores. ¿Cuáles son los mediadores que pueden estimular a las células pancreáticas? Bueno, aquí tenemos alguna lista de los mediadores que pudieran ser. Tenemos acetilcolina, tenemos SK, tenemos secretina, tenemos VIP. Cuando hablamos de células acinares, los mediadores que estimulan las células acinares son, ¿cuáles son? Muy bien, acetilcolina y CSK. ¿Ok? Principalmente. Y entonces, esta acetilcolina y esta CSK que vemos aquí estimulan vías de transducción. ¿Qué van a hacer estas vías de transducción? Bueno, como ustedes ya saben, las vías de transducción van a aumentar la secreción enzimática. Y bueno, esa secreción enzimática, ya hablamos cuál es. Esa secreción enzimática está compuesta ya sea por zimógenos o por enzimas activas. ¿Verdad? Y entonces podemos ver aquí que esas enzimas activas pues tienen que ir a algún lado, ¿no? Entonces, ¿el páncreas a dónde descarga su contenido? Bueno, el contenido del páncreas es descargado al intestino delgado, en el duodeno, ¿verdad? Entonces, en el duodeno
Cuando llegan los componentes pancreáticos al duodeno, en el duodeno hay una enzima. ¿Qué dice aquí? Dice enteropeptidasa o también puede decir la enterocinasa yuyinal. Esta enterocinasa o enteropeptidasa que se encuentra en el intestino, ¿sí? Se encarga de, como vemos aquí, ¿qué hace? Convierte el tripsinógeno, que es uno de los principales componentes simógenos de la secreción pancreática, en tripsina. Y esta tripsina ya puede activar a las otras dos. Como por ejemplo, quimotripsinógeno lo convierte en quimotripsina y procarboxipeptidasa los convierte en carboxipeptidasa. Entonces ya vemos aquí que las secreciones pancreáticas simógenas tienen que llegar a la luz del intestino para poder ser activadas. Aparte de esa secreción pancreática enzimática, sabemos que existe el inhibidor de la tripsina, también vimos las de deoxirribonucleases, cualquiera de estas, ¿sí? Y entonces vamos a continuar con la secreción líquida del páncreas. Bueno, la secreción líquida del páncreas se da en cualquiera de los dos tipos de células pancreáticas. Se puede dar o en las células acinares o en las células ductales. Cualquiera de las dos necesita secretar líquido. Y bueno, en términos generales, la secreción pancreática líquida suele estar predominantemente dada por un canal. ¿Cuál es ese canal? El canal de cloro que vemos de manera apical. Y entonces este canal apical de cloro, pues ¿qué hace? Saca cloro a la luz del túbulo, la luz acinar. Y bueno, ¿quién da el estímulo para la secreción de cloro? Bueno, inicialmente tenemos que ver la bomba de sodio-potasio. ¿Qué hace? Saca sodio, mete potasio, ¿no? Y bueno, ya sacamos 3 sodios, ¿no? Tenemos también un canal de fuga, que es de ¿qué? De potasio, ¿no? Entonces, sacamos 3 sodios, sacamos potasio, y bueno, ese potasio y ese sodio tienen que entrar por otro lado también, ¿no? ¿Por dónde entran? Bueno, parte del potasio puede entrar por la bomba de sodio-potasio, pero existe este cotransportador, ¿no? Este cotransportador, ¿qué hace? Mete 3 sodios, mete 6 cloros y mete 3 potasios. Los sodios, ¿por dónde se van a salir? Por la bomba de sodio-potasio. Los potasios, ¿por dónde se van a salir? Por el de fuga, ¿sí? Y ese cloro, pues no se regresa a la membrana vasolateral. ¿Hacia dónde se va ese cloro que no se va a la membrana vasolateral? Bueno, se va a través de ese canal de fuga de cloro hacia la luz acinar. Y van a decir, bueno, pues el cloro que a gusto está, no sirve para nada, al final lo cuenta, ¿no? Si está solo. Bueno, a ese cloro, que ya hemos hablado de él, ok, entonces hemos borrado todo. Y entonces este cloro que sale por el canal de fuga de cloro, aquí ¿quién lo sigue, no? ¿Quién lo sigue por forma paracelular? De forma paracelular, el agua y el sodio salen y entonces ese cloro es parte, ¿no? Porque si el cloro no saliera a la luz acinar, no le seguiría el agua ni el sodio, entonces no se secretaría líquido a la luz. Y entonces, aparte de eso, tenemos que hablar, ¿sí? De la secreción de bicarbonato. ¿Quién se encarga de la secreción de bicarbonato? Exclusivamente las células ductales, ¿verdad? Entonces ya lo conoce. Entonces estas células ductales tienen varios mecanismos por los que secretan bicarbonato. En realidad solamente es un transportador, pero podemos ver la importancia de estas vías intracelulares. Entonces tenemos aquí a la derecha el lumen pancreático y tenemos aquí a la izquierda el plasma. Entonces hay algo muy parecido a lo que habíamos mencionado hasta ahorita, ¿no? Tenemos un canal de cloro de fuga, ¿no? Ups, ¿será igual? Bueno, es muy parecido. Entonces vamos a ver en la membrana vasolateral qué es lo que está pasando. Tenemos aquí la bomba de sodio-potasio. Esa bomba de sodio-potasio pues saca sodio, mete potasio, ¿no? Ese potasio se está reciclando, como podemos ver, por un canal de fuga vasolateral. Entonces el potasio no nos compete mucho aquí. Pero este sodio, ¿qué está haciendo? Este sodio está haciendo, se está volviendo a meter por un transportador de hidrógenos, ¿verdad? Y este sodio también se está metiendo junto con bicarbonato a la célula. Entonces, ¿cuál es el efecto de ese sodio? El efecto de ese sodio es meter bicarbonato a la célula y sacar hidrógeno. Muy parecido al efecto que tendríamos aquí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo?
Tenemos aquí la anhidrasa carbónica y el efecto de la anhidrasa carbónica es producir hidrógeno y producir bicarbonato. Este hidrógeno se va a salir en cotransportador o sin transportador con el sodio. Y ese bicarbonato va a salir al lumen pancreático, ya sea el producido por la anhidrasa carbónica o el cotransportado con el sodio, va a salir a la luz del pancreática, del lumen pancreático, y va a ser cotransportado o antitransportado con el cloro. Entonces, el transporte del bicarbonato está acoplado a ese cloro que vimos de aquí. Entonces, cuando sale el bicarbonato, ¿sí? ¿Quién entra? Pues ya vemos que entra el cloro, ¿no? Y el cloro va a salir otra vez por esas uniones, por ese canal. ¿Cómo se llama ese canal? El canal se llama CFTR, que es el regulador transmembrana de la fibrosis quística. Entonces es importante el constante salida y entrada de ese cloro para la secreción de bicarbonato. Pero también la salida de cloro está acoplada a la salida de ¿qué? De agua. Y bueno, ¿por qué está acoplada a la salida de agua? Porque a la salida de cloro está asociada a la salida de sodio, y la salida de sodio, ¿quién jala? H2O, ¿verdad? Y bueno, las secreciones pancreáticas, ya hablamos de eso, pero vamos a hablar cuáles son los estímulos principales para completar todo esta fisiología pancreática. Entonces tenemos las células acinales y ductales, ya hablamos de lo que secretan cada una, y bueno, es importante hablar que ambas células acinales y ductales pueden ser estimuladas por la acetilcolina, es decir, para el parasimpático, ¿no? También ustedes saben que la comida en el estómago estimula los receptores de estiramiento que secretan gastrina y las vías vagales, ¿sí? Y esa vía vagal puede hacer que se libere acetilcolina, ¿sí? Y aumentar la secreción pancreática. El simpático tiene el efecto contrario sobre las secreciones pancreáticas, pero la mayoría del control sobre la secreción pancreática está dada por dos enzimas, CCK y secretina. Y entonces tenemos aquí las células, ya sea aquí arriba que es el acino, y estas son las células ductales. Las células acinales ya hablamos porque son estimuladas, CCK o el parasimpático. Y las células ductales no hemos hablado porque son estimuladas. ¿Y por quién son estimuladas? Las células ductales por una hormona que se llama secretina o también por acetilcolina. Entonces, finalmente, el parasimpático puede estimular ambas células pancreáticas, la CCK a las acinales y la secretina a las ductales. Pero ¿para qué sirve esto, no? O sea, ¿de qué nos sirve saber? La secretina, ¿quién sabe dónde sale, no? Bueno, sí sabemos de dónde sale. Entonces, ¿de dónde sale? La mayoría de la regulación de la secreción pancreática está dada por dos hormonas. ¿Cuáles son esas dos hormonas? Secretina y colecistoquinina. Entonces, empezaremos. Colecistoquinina también llamada CCK, para los que no me han seguido hasta ahorita. Entonces, empezaremos por la secretina. Esta secretina está liberada en el duodeno, ¿sí? En respuesta al ácido. ¿Y qué hacía la secretina, no? Bueno, la secretina aumentaba la secreción de las células ductales. ¿Y qué secretaban las células ductales? Sería la pregunta. Bueno, las células ductales secretaban bicarbonato. ¿Y ese bicarbonato dónde iba a llegar? Al intestino para neutralizar ¿qué? El ácido. ¿Y qué va a pasar? Se va a disminuir la secreción de secretina A. Muy sencillo, ¿no? Entonces, si hay ácido en el duodeno, ¿qué se va a liberar? Secretina. ¿Qué va a hacer la secretina? Aumentar la secreción de las células ductales, aumentando ¿qué? El bicarbonato que se está secretando. ¿Cómo lo hace? Bueno, la secretina es un péptido que estimula, ¿sí?, la salida de cloro, es decir, a los canales CFTR que habíamos mencionado hace rato, por medio de la activación de la vía del AMP cíclico. Esta salida de bicarbonato es el mecanismo principal que neutraliza ¿a quién? Al ácido que hablamos inicialmente. Muy bien. Bueno, seguimos con la colecistoquinina. La colecistoquinina es liberada también en el duodeno, pero en respuesta ¿a qué? A péptidos, grasas o aminoácidos.
¿Y la colecistoquinina sobre qué células actúa? Sobre las células acinares para secretar ¿qué? Enzimas. ¿Cuáles enzimas? Amilasa, lipasa, proteasas, que ¿qué van a hacer? Digerir a esos aminoácidos. Bueno, entonces tenemos aquí un dibujo diciendo exactamente lo mismo de lo que acabo de decir, pero es muy importante que lo tengan en mente. Va a llegar ácido a la luz duodenal. ¿De dónde viene ese ácido? Del estómago. ¿De dónde más? ¿Sí? Viene del estómago. Ese ácido en la luz duodenal va a aumentar la secreción de secretina. Esta secretina va a llegar por medio de la sangre a los ductos pancreáticos para aumentar ¿qué? La secreción de agua y bicarbonato. Y ese bicarbonato, ¿qué va a hacer? Neutralizar el ácido que va a llegar al duodeno. Que está llegando al duodeno, perdón. Después tenemos grasa. Esa grasa o proteínas que van a llegar de la comida que está parcialmente digerida por la boca, masticación, estómago, va a llegar al duodeno. En el duodeno, ¿qué va a hacer? Aumentar la liberación de CCK. CCK, por medio de vía sanguínea, va a llegar a las células pancreáticas acinares, ¿verdad? Las células pancreáticas acinares que secretan enzimas. ¿Y esas enzimas qué hacen? Digieren proteínas y grasas. Sencillo, ¿no? Pero bueno, no es la única forma en la que el páncreas es regulado. De hecho, a lo largo de la presentación hemos hablado de diversas formas en las que el páncreas puede ser regulado. Y entonces tenemos, para fines prácticos, algo que son las 3 fases de la secreción pancreática. ¿Cuáles son las 3 fases de la secreción pancreática? Que la comida esté cefálica, es decir, que la vea, que la huela, lo que ustedes ya saben, que la mastique. ¿Cuáles son otras fases de la secreción pancreática? Gástrica, que la comida esté en el estómago, y finalmente que la comida esté ¿en dónde? En el intestino. Y entonces empezamos por la primera fase, que es la fase cefálica. Por vías vagales, ¿no? Ustedes saben que cuando veo la comida se activa el parasimpático va a hacer una serie de acciones en las glándulas salivales, en el estómago. Bueno, también tiene su acción en el páncreas, aumentando la liberación de acetilcolina de las neuronas postganglionares que van a hacer que se activen los 2 tipos de células pancreáticas. Muy bien, pero pues el porcentaje de secreción no es nula, es un cuarto del máximo que se puede llevar a cabo. Después tenemos la fase gástrica de la secreción. Cuando llega la comida al estómago, se distiende el estómago, ¿no? Y el estómago, al distenderse, se lleva a cabo un reflejo vagal. ¿Qué puede hacer ese reflejo vagal? Relajación receptiva, 1. 2. Aumentar la motilidad del cuerpo, de las hormas propulsivas o de batido, 2. Y número 3, ese reflejo que puede hacer aumentar la frecuencia de descarga del marcapasos, ¿no? Bueno, la activación del vago también, al distenderse al estómago, puede realizar un reflejo que aumenta la descarga colinérgica del páncreas, que va a hacer ¿qué? Aumentar ligeramente la secreción pancreática. Pero el estímulo principal para la secreción pancreática es que la comida a donde llegue, al duodeno. Porque si llega al duodeno, los aminoácidos y ácidos grasos que van a secretar, CCK, ¿verdad? Y el ácido va a hacer que se secrete ¿qué? Secretina. Y entonces hablamos de la fase cefálica, ver, oler, comer, todo lo que quieran, ¿no? Se mandan señales que van a activar al núcleo motor dorsal del vago. El núcleo motor dorsal del vago va a hacer que se libere acetilcolina. ¿Y qué se va a activar? Inicialmente en la fase cefálica la secreción de enzimas y bicarbonato por el páncreas. Después, ya que el alimento llegue al estómago, ya que el alimento llegue al estómago, al llegar al estómago se distiende el estómago, se activan vías vagales que van a hacer de nuevo las cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la comida llega al duodeno en la fase intestinal? Y bueno, vemos aquí grasas y proteína, ¿verdad? Pero ¿qué vemos abajo? Ácido. Grasas y proteína, ¿a quién estimulan? A unas células que no habíamos mencionado hasta ahorita, que son las células I. Las células I secretan CCK y esa CCK, ¿qué va a hacer? Aumentar la secreción de las células acinares. Muy bien. Y el ácido que llega al duodeno, ¿qué va a hacer? Aumentar la actividad de las células S. Y estas células S van a secretar secretina, que va a aumentar la secreción de las células ductales. Muy bien. Entonces, nomás es cuestión de integrar este conocimiento
al comer cualquier alimento y sabrán lo que va a pasar con el páncreas. Y entonces el páncreas tiene muchas enzimas en sus gránulos, ¿no? Muchísimas enzimas en esos gránulos. Entonces, esas enzimas podrían ser capaces de digerir al páncreas. Afortunadamente, existen mecanismos de las células pancreáticas que la protegen de su autodigestión. Para recalcar algunos de los que vienen aquí, es que las proteínas digestivas se almacenan como simógenos, por lo tanto, estas no se activan dentro del páncreas. Bueno, no están activas dentro del páncreas, entonces no podrían cometer su función. Existen inhibidores de las proteasas dentro de los gránulos decimógenos, ya hablamos del inhibidor de la tripsina. Y bueno, estos son los que quisiera recalcar. Si ustedes tienen la inquietud de leerlos todos los que vienen en esta imagen, bueno, le pueden dar stop y leerlos todos. Entonces, esto fue todo de la fisiología pancreática digestiva. Y las enzimas que fueron secretadas por el páncreas y ese bicarbonato tendrán un papel esencial en la digestión y absorción, que es un tema que veremos a futuro. Muchas gracias.